programa de Medicina y Salud de hoy vamos a conocer más nuestro cerebro. Para ello nos venimos aquí a la Facultad de Medicina, donde vamos a conocer más sobre la investigación en la enfermedad de Alzheimer y en la enfermedad de Parkinson. Para ello vamos a visitar la sala de disecciones, el laboratorio de histología, de microscopía confocal y de microtomía. Estamos en la sala de disección de la Facultad de Medicina de Ciudad Real y vamos a contar un poco la investigación que realizamos en el laboratorio. Vamos a hablar sobre la investigación que realizamos, que se centra en las enfermedades neurodegenerativas de Alzheimer y de Parkinson. Pero antes de entrar en esa enfermedad me gustaría que un poco la audiencia viera lo que era un cerebro que podemos ver en la sala, los estudiantes pueden ver en la sala, y una de las primeras cosas que llama la atención es que el cerebro, en la parte externa, lo que se llama la corteza, tiene una serie de arrugas, ¿vale? Eso es un mecanismo evolutivo para ganar más capacidad. Y lo primero que llama la atención es que estos dos cerebros pertenecen a dos donantes, y en este caso el cerebro, veis que aquí, sería una circunvolución, pero no hay espacio entre los surcos. Sin embargo, este cerebro estaría desde el punto de vista, digamos, de su evolución, es un cerebro envejecido, porque vemos que hay unos surcos muy amplios y unas circunvoluciones mucho más estrechas si lo comparamos con este, ¿de acuerdo? Pero eso entraría dentro de lo que se conoce como envejecimiento normal. Es un envejecimiento que nos ocurre a todas las personas a lo largo del tiempo. Perdemos volumen y perdemos peso. Y nuestro cerebro, digamos que aquí en este aspecto, las circunvoluciones se estrechan y los surcos se ensanchan, ¿vale? Y luego, dentro de lo que es las zonas de estudio, pues esto es un cerebro completo, ¿vale? Este es un cerebro cortado por la mitad, y la zona de la que nosotros vamos a trabajar sobre todo es esta zona de la base, incluyendo lo que sería el lóbulo frontal, justo la zona del cerebro que está por encima de la órbita, y esta parte de aquí, que es lo que se llama el lóbulo temporal medial, que incluiría, entre otras estructuras, el hipocampo y la amígdala. Pues precisamente este bloque de aquí, cuando lo extraemos del cerebro y lo abrimos, ¿vale? Abrimos el cerebro, aquí se ve una estructura que tiene una forma como si fuera un gusano, realmente se parece a un caballito de mar porque está enroscado y por eso se llama hipocampo, y esta zona de aquí, esto es esta estructura. Esta estructura es fundamental en la elaboración de nuevas memorias, ¿de acuerdo? Y es una estructura que está muy afectada y de manera temprana y preferencial en la enfermedad de Alzheimer. Y por eso las personas que sufren enfermedad de Alzheimer tienen déficit de memoria y sufren memoria, o sea, lo que se dice amnesia anterior, es decir, son incapaces de generar nuevas memorias, porque esta zona es fundamental para que la información se consolide como nuevos recuerdos. Y esto en el caso de la enfermedad de Parkinson, ¿vale? Esto es un corte que estaría hecho así, a ver, estaría hecho así. Lo hemos cortado, un corte axial, y esto es el tronco del encéfalo, y esta zona que está oscura es lo que se llama la sustancia negra. Esta es una estructura cuyas neuronas degeneran y mueren en la enfermedad de Parkinson. Esas neuronas secretan dopamina y la mandan a otra zona del cerebro que se llama estriado, y precisamente la pérdida de esas neuronas y de esa inervación dopaminérgica es la que produce los trastornos motores, que es lo más característico de la enfermedad, ¿vale? En base a la cual se establece el diagnóstico. Esto de aquí, de color oscuro, se llama la sustancia negra, y es precisamente la que degenera la enfermedad de Parkinson. O sea, que no tenga Parkinson no tiene esa sustancia. Eso es, esto lo tiene clarito, casi no le quedan neuronas oscuritas. Lo tiene prácticamente, no le quedan zonas desarrolladas. Y en la enfermedad de Alzheimer lo que ocurre es que esta zona de aquí está muy afectada y muy reducida en volumen. Y luego otra cosa que quería comentaros es que digamos que esto sería una visión general de lo que es la estructura de un cerebro con un envejecimiento normal. Luego hay un salto que son las enfermedades neurodegenerativas. En concreto nosotros trabajamos con la enfermedad de Alzheimer y de Parkinson. Y sobre esas láminas pues un poco ilustran la idea que estas enfermedades comienzan con mucha antelación antes de lo que se llama el diagnóstico clínico, ¿de acuerdo? Comienzan incluso décadas antes. Y hay un momento determinado en que los síntomas permiten a los neurólogos establecer el diagnóstico clínico. La persona tiene esa enfermedad durante un tiempo, a partir de este umbral, en este caso aquí, y a partir de ese momento el paciente sufre la enfermedad, digamos de manera más acusada, y cuando fallece hay un especialista que es un neuropatólogo que ese cerebro lo analiza y establece el diagnóstico definitivo neuropatológico. Y a partir de ese momento nosotros en el laboratorio solicitamos a bancos de tejidos de nivel nacional bloques de cerebros Alzheimer, Parkinson y controles, y nos mandan zonas concretas de esta región y en el laboratorio lo trabajamos. Lo que vamos a buscar en el laboratorio son
qué ha ocurrido en ese cerebro en todos los años y incluso las décadas anteriores. Es decir, cómo se ha ido ese cerebro transformando, qué ha ido ocurriendo, qué proteínas se han ido acumulando de manera patológica, y luego lo vamos a intentar identificar para intentar descubrir qué ocurrió, cuándo ocurrió y cómo ocurrió. Bueno, pues esta es la sala del microtomo, que va a ser un aparato fundamental para el procesamiento de las muestras que nos llegan de los bancos de cerebros. Nosotros pedimos a estos bancos regiones cerebrales concretas, como ha dicho Alino en la sala húmeda, pedimos concretamente hipocampo y amígdala. Lo primero que hacemos cuando nos llegan las muestras embebidas en formol es orientarlas anatómicamente, viendo a qué hemisferio ese tejido cerebral pertenece y cuál es la parte anterior y posterior. Estos bloques de tejidos los tenemos que cortar en secciones muy finas de micras de espesor para posteriores ensayos inmunohistoquímicos. Lo siguiente que tendríamos que hacer es cortar secciones muy finas de micras de espesor de ese tejido que nos llega de los bancos de tejidos. Eso lo conseguimos con este aparato, que es un microtomo y que tiene un sistema de refrigeración que permite que nuestra muestra que tenemos sobre la pletina quede congelada. Que la muestra quede congelada es esencial para que el corte, la sección que hagamos, no se agriete. También, por el mismo motivo, rodeamos el bloque de tejido con sacarosa, que es este espesor blanco congelado que vemos a su alrededor. Y bueno, ya que tenemos el microtomo preparado, vamos a hacer un corte. Vemos en la pantalla que vamos a cortar a 50 micras de espesor. Y con esta palanca somos capaces de avanzar la cuchilla sobre el bloque de tejido y realizar un corte. Si con un pincel pasamos por el filo de la cuchilla, pues podemos coger el corte y al depositarlo en la placa de Petri donde tenemos un suero, vemos cómo aparece nuestra sección. Estas muestras, estas secciones, son posteriormente montadas, es decir, colocadas en portaobjetos como este, de manera que el corte quedaría como en este ejemplo. Posteriormente, estos portaobjetos con la sección son teñidos, como os explicarán más tarde mis compañeras, para poder ver el tejido al microscopio. Otras de estas secciones las vamos colocando en estas placas de 24 pocillos y las ponemos en el congelador a menos 80 grados centígrados para su uso en posteriores estudios inmunohistoquímicos, como también os comentarán posteriormente. Una vez hemos procesado el tejido y lo hemos realizado los cortes, pasamos al laboratorio de inmunohistoquímica y realizamos distintos tipos de tinciones. Ahora mismo está en proceso una inmunohistoquímica y parte del trabajo se realiza en campana por los productos que se utilizan. Hay que tener ciertas medidas de seguridad y protección porque se utilizan reactivos como por ejemplo diaminobencidina, pues que es cancerígena, mutagénica y bastante peligrosa. Como anteriormente hemos comentado, realizamos estudios en distintas áreas del cerebro, como pueden ser hipocampo o amígdala, y realizamos también estudios en estas áreas que provienen de individuos sanos o no patológicos, no tienen Alzheimer y Parkinson, individuos con estas enfermedades. Para realizar el estudio realizamos dos tipos de marcaje. En un primer momento realizamos una tinción de Nils, que empleando el colorante tionina, que nos va a marcar células en las distintas estructuras. Esto nos va a permitir diferenciar la citoarquitectura de estas regiones. En estas dos muestras podemos ver un caso de Alzheimer, hipocampo y control. Se pueden ver a simple vista diferencias morfológicas y de tamaño, pero realmente el estudio se hará a nivel de microscopía y podremos ver las diferencias a nivel celular que se puedan observar.
Además de esto, realizamos otro tipo de marcaje más específico, denominado inmunohistoquímica. Se basa en la especificidad antígeno-anticuerpo y utilizamos anticuerpos primarios que van a ir dirigidos contra poblaciones celulares concretas o las proteínas que desarrollan la patología, es decir, el beta-amiloide o la proteína tau en el caso de Alzheimer o la sinucleína en Parkinson. De esta manera podemos ver diferencias comparando los controles con los patológicos con respecto a las proteínas que desarrollan la patología. También utilizamos anticuerpos primarios dirigidos contra los distintos tipos celulares que encontramos en el cerebro, como pueden ser neuronas o microglía o astroglía, y nos va a permitir distinguir entre estas componentes celulares en la enfermedad. ¿Por qué? La microglía es el sistema inmune de nuestro cerebro y se sabe hoy en día que está íntimamente relacionada con estas enfermedades. De igual modo podemos ver aquí una inmunohistoquímica en el que vemos un tejido con Alzheimer y en otro con control. Ambos son hipocampos y se pueden ver las circunvoluciones, los surcos que antes indicaba Lino muy pronunciados. Bien, pues una vez que hemos cortado y teñido las muestras, tal como han explicado mis compañeras, nos venimos a la sala de microscopía con nuestras muestras, cogemos nuestro porta y lo colocamos en el microscopio de manera que la enfocamos para poder verla en pantalla. Bien, pues con este software podemos delimitar las distintas regiones de interés. Como ya han dicho antes, en estas enfermedades neurodegenerativas se van a alterar distintas áreas. Esto nos permite delimitarlas con bastante especificidad para poder después hacer estudios. En este caso, este contorno de la derecha sería el hipocampo, una de las principales regiones que resultan alteradas en el Alzheimer. Y hemos delimitado dentro de él, a su vez, distintas subáreas. Así podemos hacer estudios de volumen, de densidades celulares, o podemos contar distintos tipos de células que nos interesen, como ya ha dicho antes Melania, neuronas o células de glía, como microglía, y así podemos comparar entre casos control y casos de Alzheimer o Parkinson, y esto nos permite dilucidar de qué manera se puede desarrollar la patología, y también podemos ver cuáles son las células que resultan ser más afectadas. Bien, pues este es un microscopio confocal. Y aquí podemos, por ejemplo, ver la proteinopatía típica del Alzheimer. En color rojo a rosado podemos ver la acumulación de las placas beta-amiloides, que es una de las proteínas que anómalamente se acumula en esta enfermedad. Y en estas imágenes podemos ver una reconstrucción 3D de las imágenes que hemos estado viendo antes. A partir de los distintos cortes podemos hacer una reconstrucción y marcar las proteínas anómalas, en este caso en rojo, que resultan ser alteradas.